Buenas tardes, compañeros. El día de hoy, el diario Perú 21 nos regaló esta portada. Mi nombre es Guillermo Bermejo y voy con el número 12 de Perú Libre al Congreso de la República. El diario Perú 21 hoy día ha tenido una actitud propia de una cacería de brujas en pleno siglo XXI contra los candidatos de la izquierda peruana. Nos ha regalado 3 páginas de su periódico para tratar de asustar a los electores sobre que en la lista va gente ligada al terror. Y bueno, este video se trata justamente de hacer los descargos para la tranquilidad de la gente, que por cierto no se cree ya estas mentiras de los grupos que concentran el poder mediático en el Perú. Dice Perú 21 que nosotros hemos sido procesados por terrorismo. Indica que el año 2006 fuimos detenidos vísperas de Año Nuevo. Eso es media verdad, ¿no? El año 2006, y según las investigaciones del periodista Gustavo Gorriti y del periodista Raúl Wiener, el gobierno de Alan García, del corrupto Alan García, estaba negociando con agentes de la Marina y de Business Track el poder vender la seguridad del Palacio de Gobierno a empresas privadas. Y para eso inventaron un psicosocial. Ese psicosocial incluía que un grupo de izquierda, en este caso el movimiento en el que yo he militado casi toda mi vida, que es el movimiento Todas las Voces, iba a ejecutar un atentado. Fueron a nuestras viviendas, rompieron las puertas, actuaron con una violencia extrema y no encontraron absolutamente nada. La acusación decía que nosotros teníamos explosivos y armamento. Y disculpan que me ría porque eso es lo que más o menos intenta decir el periódico en su nota del día de hoy. Y se fueron como vinieron, porque no encontraron absolutamente nada, excepto abono, ¿no? Excepto abono en la casa de uno de nuestros compañeros, el cual luego han querido decir que es la base para hacer un explosivo y no sé qué cosas más, ¿no? Parte pues de la invención al no haber podido encontrar nada en nuestras viviendas. Pero un 21 miente. Dice que ellos han encontrado pruebas, que la policía les dijo que habían encontrado pruebas. Entonces nosotros desde aquí les vamos a pedir a los señores de Perú 21 que nos digan qué pruebas encontraron. Dice que en mi vivienda encontraron documentación de contactos con otras organizaciones extremistas de América Latina y nos gustaría saber cuáles son. Porque si ustedes afirman este tamaño de barbaridades, necesitamos que ustedes le expliquen a sus lectores cuáles son esas pruebas. Miente de una manera vulgaria, ¿no? Cuando vuelve a insistir que en 2010 nos volvieron a detener. Y esa situación tampoco es real. El año 2010 nosotros nunca fuimos detenidos, ni tampoco, y ustedes pueden revisar, ¿no es cierto?, si es que siquiera hubo alguna noticia acerca de posibles actividades delictivas de organizaciones de izquierda. Y finalmente va cerrando con algo que a mí sí me interesa aclarar de una vez por todas. El año 2011 y años posteriores, yo me fui a vivir al Braille. En el Braille, el gobierno de Ollantumala pretendía robarles, ¿no?, quitarles 500 hectáreas de terreno a comunidades campesinas y pueblos originarios de la localidad de Otari y Colonos. ¿Para qué? Para implantar una base militar norteamericana en esa región, a pedido del Comando Sur de los Estados Unidos, y habían sacado una ley de expropiación para sacar a la gente de sus tierras y sin ningún tipo de indemnización botarlos a la calle. Yo como hombre de izquierda, pero además como asesor de comunidades campesinas, me hice cargo del caso junto con un extraordinario equipo de abogados. Esa pelea nos valió 2 años, nos valió amenazas de muerte, nos valió seguimiento, nos valió varias portadas como la que les acabo de mostrar, en contra de nosotros, tratándonos de hacer ver como si fuéramos el diablo. Definitivamente nos quedamos en la zona, hicimos trabajo de radio, conocimos la realidad de las zonas más alejadas de este país que están satanizadas y entendimos no solamente que el problema era el tema de las tierras que le pensaban quitar a nuestros hermanos campesinos, sino que también seguían los abusos del ejército, de la policía y de Sendero Luminoso. Y pudimos palpar que el negocio del narcotráfico es un asunto bastante grave porque existen agentes policiales, militares y civiles que están colaborando con el narcotráfico en la zona. Y todo eso lo fuimos denunciando durante años. Cuando, digamos, ganamos la pelea y no les quitaron la tierra a los campesinos, cuando logramos que no se erradicara la hoja de coca porque es una política fracasada que plantea el gobierno, cuando logramos que cese la hostilidad contra las poblaciones civiles por parte del Ejército del Perú, nosotros nos regresamos a Lima, pero tuvimos una seria amenaza de varios uniformados.
Al llegar a Lima, yo fui secuestrado a la salida de una movilización. A punta de golpes me subieron a un vehículo sin placas, sin la presencia de un fiscal, sin mostrarme documentación de que eran miembros de la policía. Estuve en un calabozo 17 días, víctima de torturas. No nos dejaban dormir, con las luces encendidas toda la noche. Nos llegaron a poner hasta una rata dentro de la carceleta y nos tuvieron más días de lo que la ley exige. Dice aquí, Perú 21, que yo he sido reconocido por una serie de colaboradores eficaces que dicen que me han visto a mí en una reunión con los rezagos de Sendero Luminoso en el hogar. Es bastante curioso porque ese registro fotográfico se hizo con los policías que trajeron a los supuestos colaboradores al lado mío, ¿no es cierto? Ustedes saben que el tema de la verificación fotográfica significa que pongan a varias personas que se parecen a ti. Sin embargo, el tema fotográfico es bastante claro, ¿no? Si ustedes, señores del Perú 21, le piden a la policía que les manden los registros de cómo se vio mi persona en ese registro, van a ver que a mi lado estaban los propios agentes de policía que trajeron a los testigos, ¿no? Como para que quede más claro, ¿no es cierto? Los trajeron con la consigna de que dijeran que yo era la persona que estaban buscando. Sin embargo, en su manifestación policial, en su manifestación judicial, más de uno se retractó. Y los otros que decían que yo era, no coincidían con las características físicas. Yo mido 1,77 y decían que yo medía 1,60, que era un hombre de barba, con bigotes y que además era un gordo. Como podrán ver, eso no fue así. Cuando se inicia el juicio, que es otra de las mentiras de Perú 21, a mí me dan comparecencia. Pero esta propia policía, ¿no? Los servicios de inteligencia de este país, continuaron hostilizándome en los meses posteriores, ¿no? Llegaban a mi casa a fotografiar, me seguían a todas las reuniones donde yo iba y yo sentí que mi vida corría peligro. Así que me exilié, ¿no? en Venezuela, y en Venezuela inmediatamente revisaron mi caso y se dieron cuenta de que yo era un perseguido político. Inicié mi trámite de refugio, con la esperanza de que el juicio se archivara, como se archivó el del famoso Alan García, ¿no? que con un psicosocial quería convertirnos en terroristas, ¿no? Ya con el gobierno de PPK, yo me entero ya en Venezuela, con 2 años de exilio, que el juicio iba a iniciar. Y decido y tomo la decisión de regresar a mi país a pesar del Consejo de Naciones Unidas y de la Defensoría del Pueblo de Venezuela de que no regresara. Me pidieron en 4 oportunidades que no volviera al Perú, porque no había garantía para mi vida, porque no había garantías de un juicio justo, porque estaban completamente seguros de que iba a sufrir un trato humillante. Y a pesar de eso, vísperas del inicio del juicio, yo tomé un avión y regresé a mi patria. Lo anuncié un mes antes, lo anuncié una semana antes y lo avisé el mismo día. Yo tengo cartas, ¿no? correos electrónicos que le envié a la Policía Nacional y a la Cancillería del Perú anunciando que yo iba a regresar el 2 de abril para afrontar el juicio. Porque los que sabemos y tenemos conciencia de que nada debemos temer, afrontamos la justicia de manera directa, pero lo que no podemos aceptar son abusos. Que nos quieran dar por 3 colaboradores eficaces, que primero mienten, que segundo están pagados y que tercero no se ponen de acuerdo ni cuándo, ni dónde, ni mi fisonomía, ni cuál fue mi actividad, pues como supuesto subversivo. Yo no podía aceptar que me den 1 año y medio de carcelería como inicialmente se había propuesto, ¿no? Cuando regresé, purgué carcelería por 5 meses y me siento absolutamente orgulloso de eso, porque ese tremendo atropello que se cometió en mi contra fue resuelto poquitos meses después por una sala penal, no por un juzgado, como dicen acá los señores del Perú 21, que nos dejan la impresión de que de derecho no saben absolutamente nada, que este pasquín que han armado el día de hoy no ha sido ni siquiera asesorado por un abogado de la empresa de Perú 21. Y afrontamos el juicio y nos dimos cuenta de una serie de irregularidades también. Habían códigos habían personas, ¿no es cierto?, que tenían 4 códigos. O sea, lo que aparecían como 5, 6, 7 testigos, terminaron siendo 3. En las condiciones que les dijimos, que no se ponen de acuerdo ni entre ellos de qué cosa me querían acusar. Y la Fiscalía impidió
de que uno de los testigos con nombre y apellido, que en su declaración judicial había dicho que yo no tenía nada que ver, un tipo sentenciado realmente, asistiera al juzgado a decir su verdad. Con esa serie de irregularidades, y a pesar de ellas, la Sala Penal Nacional absolvió a este servidor, a Guillermo Bermejo, de todos los cargos que había, por segunda vez en menos de 10 años. Si eso no es persecución política, yo quisiera que ustedes me expliquen qué cosa es persecución política. Ahora, efectivamente, la Corte Suprema, fiel a su estilo, ¿no? Con todas las debilidades, corruptelas y cuestionamientos que existen, ha decidido que vamos de nuevo a ser juzgados, pero aquí estamos, dando la cara como siempre. Nosotros queremos rechazar las palabras de este señor Pedro Villaranca, ¿no? Que lo han utilizado como un tonto útil, ¿no? Estos que son analistas de la embajada norteamericana, estos que se sientan a tomar cafecitos con la USAID, estos que, ¿no?, con tal de salir en los periódicos pueden salir a decir cualquier barbaridad, ¿no? Estos que se los dan de analistas de narcotráfico y terrorismo y nunca dan un dato correcto, ha salido a decir que mi lenguaje es muy parecido al de Sendero Luminoso, y es una ignorancia además que yo no puedo aceptar. Si alguien le ha dado debate ideológico a Sendero Luminoso, ese he sido yo. Y ustedes pueden revisar decenas de notas que yo tengo escritas y además publicadas hasta en diarios nacionales e internacionales sobre lo que yo creo de Sendero Luminoso. Yo le he dado charlas a universitarios acerca de este tema, a hermanos que vienen de otros países y quieren hacer sus tesis en función a la guerra interna que vivimos. Entonces, en lo absoluto, yo en lo que me ocupo, asesorando a los hermanos cocaleros, es que no se ejecute una política equivocada en contra de los campesinos, erradicarle de manera compulsiva su hoja de coca, porque eso Naciones Unidas ha dicho que es un fracaso. El tema del narcotráfico en el país tiene que ver, ¿no?, con gente en las Fuerzas Armadas, en las fuerzas policiales y en la clase política y en la clase empresarial y en los bancos que lavan el dinero, ¿no?, y de los cuales los medios como Perú 21 no dicen nada. Y quieren echarle toda la culpa del narcotráfico al campesino. Y nosotros defendemos al campesino. Por eso, nosotros tenemos que decir que una de las primeras cosas que vamos a plantear es una ley de hoja de coca, para que haya una política correcta de lucha contra el narcotráfico, que castiga al que lava dinero, que castiga a los verdaderos que se llevan en avionetas la cocaína y que reciben el dinero en zonas como el BRAE, ¿no?, donde a pesar de que el gobierno ha invertido millones y millones de dólares comprando armamento y helicópteros, no logran capturar ni una sola avioneta. Estas cosas no le gusta escuchar a la gente. Y no le gusta escuchar a la clase política porque le tienen miedo. Pero nosotros no les tenemos miedo. Porque a lo largo de nuestra trayectoria hemos demostrado coherencia con la población. Hemos demostrado que no nos importan los riesgos que haya que pasar con tal de estar al lado de la gente. ¿Le tienen miedo? No a mi pasado. Ellos le tienen miedo a lo que nosotros vamos a hacer en el Congreso de la República. Y le tienen miedo porque nosotros lo primero que vamos a llamar es una asamblea constituyente. Vamos a exigir, ¿no?, vamos a proponer un proyecto de ley que se debata la necesidad de hacer un referéndum para que todos los peruanos podamos refundar la patria a través de una nueva constitución, para recuperar todos los derechos que nos robó la dictadura de Fujimori y poner nuevos derechos a la actualidad de este momento que vive la patria y el mundo. Pero además una asamblea constituyente que no solamente esté compuesta por los partidos políticos, sino que le dé la voz a las mujeres organizadas, que le dé la voz a las comunidades campesinas, que le dé la voz a los sindicatos, que le dé la voz a los pueblos originarios que nunca han participado en la construcción de ninguna Carta Magna. Le tienen miedo a que nosotros ya hemos propuesto el fin de la inmunidad parlamentaria. Los congresistas del futuro no pueden ser congresistas que sean considerados como una clase privilegiada a los cuales la ley no les pueda tocar hasta después de su mandato. Y eso es otra de las consignas que nosotros tenemos como Perú Libre. Lo primero que vamos a hacer es poner el fin de la inmunidad parlamentaria. Y estamos planteando que además se nos recorte el sueldo a la mitad. Y estamos planteando además que ya no se le pague sueldo vitalicio a los presidentes que se dedicaron a saquear al país. Y estamos proponiendo la necesidad de la recuperación de las riquezas del país. Estamos hablando de la necesidad de la industrialización de las riquezas naturales. Estamos absolutamente de acuerdo con la inversión privada. Estamos de acuerdo con la inversión extranjera. Con lo que no estamos de acuerdo es con el saqueo. No puede ser que las mineras en este país ya ni paguen impuestos porque la SUNAT le termina devolviendo más dinero del que ellos aportan al erario público. No es posible que ellos se lleven el 80% y paguen con las justas lo que les vaya pidiendo en gana. No es posible que este país se siga postergando su futuro porque no hay
nadie que obligue a las empresas a industrializar la materia prima. El día que el oro, la plata y demás se acaben, nos quedamos sin nada. Y si no aprovechamos el boom, ¿no es cierto?, del que tanto hablan los economistas de derecha, el boom de los metales, pues vamos a continuar siendo un país atrasado. Y queremos, ¿no es cierto?, un plan nacional agrario. Que igual que Europa o los Estados Unidos apuesten por su campesinado, le compremos al Perú para generar trabajo desde la industrialización y también desde el sector agrario que tantas bondades nos ha dado la naturaleza, la vida y Dios, ¿no?, teniendo las mejores tierras del mundo y teniendo agua a montones. Y queremos recuperar el derecho de salud pública gratuita para todos, donde el Estado te garantice, ¿no?, tu derecho a la salud. Hoy en el Perú existen 1.200.000 niños que no van a la escuela y 1,5 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian. Y esa situación, y lo saben, y lo sabe la derecha, esa situación es culpa del modelo económico neoliberal. Y esa situación es culpa de esta constitución fujimorista. Y nosotros le vamos a dar fin a esa situación. Entonces nosotros a los señores de Perú 21, sepan que si ustedes estaban pensando que portadas como esta o monstruosidades como esta nos iban a dar miedo, se equivocaron. Nosotros no nos hemos metido a política para caerle bien a todo el mundo, menos a los corruptos, menos a los medios de comunicación que también han recibido plata desde la dictadura de Fujimori hasta la actualidad de distintos presidentes y de distintas empresas. Sépanlo. Lo único que hemos conseguido con esto es que nos terminan de convencer de que vamos por el camino correcto y que el triunfo va a ser pronto y que ustedes hoy día le han dado una gran lección a Perú 21 en sus redes sociales. Miren, señores de Perú 21, lo que la gente les ha respondido las 4 veces que han subido la noticia a sus muros, para que se den cuenta que están del lado correcto de la historia, que la gente no se deja vender cuentos, que el cuco del terrorismo y la lógica del terruquear ya no venden en este país. Hasta la victoria siempre.